Buenas tardes. Damos comienzo a la sexta sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI, que en este caso va a girar en torno a la novela Mirafiori, de Manuel Javois. Todas son novelas aparecidas a lo largo de este año 2023, y se va a ocupar de su presentación pues un veterano ya en estas lides, Manuel Álvarez, que es profesor de instituto. Se encuentra ahora mismo en Cantabria impartiendo docencia y bueno, en YouTube contamos con alguna de las presentaciones que ha dedicado a otras obras. Así que le agradecemos a Manuel el esfuerzo realizado por analizar esta obra y le doy ya la palabra, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos los que estáis conectados. Lo primero que he de hacer es, como siempre, agradecerte la confianza, invitándome a participar en estos ciclos que sirven un poquito para salirse de lo que es el trabajo diario, por lo menos en mi caso, y mantenerme un poco más vivo. Como diría en algún momento, nunca se siente uno tan vivo como cuando se conecta a estos ciclos. Decía, como dice en algún momento el narrador de la historia de la que nos vamos a ocupar. Eh, Tenéis en la portada la obra de la que vamos a hablar, el título, nos detendremos a hablar un poquito del título, si os parece, de Mirafiori, y de Manuel Javois. Es tan conocido últimamente que casi pretendía no hacer una presentación de su persona. Seguramente todos conocéis que ha trabajado primero como periodista en el periódico Diario de Pontevedra, que más adelante pasó al Mundo, y que en el Mundo destacó, que lo comentábamos brevemente antes de iniciar esta charla, destacó con sus críticas deportivas, sobre todo en sus crónicas deportivas, mejor dicho, sobre todo en las que abordaba aspectos de los encuentros, de la historia o de las circunstancias que rodeaban al Real Madrid. El Real Madrid no puede estar presente, pienso yo, de ninguna de sus obras, y en esta novela os habréis dado cuenta de que también aparece ahí el Real Madrid de la época de John Benjamin Tosak retratado por parte de uno de los personajes. Lo va a ver el padre de la protagonista con la familia, y eso se comenta y se relaciona con el coche que da título a la historia. Yo lo conocí precisamente por su trayectoria como cronista deportivo, porque nos releíamos muchas veces las crónicas, porque se escapaban de lo que era corriente, y a partir de ahí, cuando empezó a publicar novelas, nos planteamos, o le comentaba yo a Fernando que me había planteado el desafío de ir leyendo las novelas que ha publicado en castellano, que por lo que me decían otros lectores les habían gustado, les resultaban entretenidas, y lanzarnos a examinar esta última, lanzarnos a examinar Mirafiori. Así que, si os parece, sin más preámbulos, pasamos un poquito revista a su obra narrativa. La primera de las obras la publicó en gallego, A Estación Violenta, que sería traducida al español ya en 2010 como La Estación Violenta. De momento, esa obra, cuando se hacen presentaciones de su trayectoria narrativa, parece que queda un poco a trasmano, queda desligada de todas las ediciones que está realizando con su nuevo grupo editorial, incluido dentro del grupo al que pertenece también El País, que es donde colabora habitualmente como columnista, ya no solo deportivo, sino también político, social, más de carácter general las colaboraciones que hace en sus columnas, en sus crónicas, etcétera. Bueno, después de esta obra, las tres que va presentando y que salen periódicamente acaban adoptando unos títulos curiosos. La primera en aparecer, la que le da la entrada o en la que se le saluda como un nuevo novelista que hay que seguir, es Malaherba, que aparece en el año 2019. A continuación, en el 2021, publica Miss Marte, y ya por último, en el 2023, Manuel Javois publica Mirafiori. Bien, no quería yo detenerme de qué tratan estas obras, sino simplemente compararlas un poco, porque se escaparía de lo que nos hemos propuesto aquí, era compararlas un poco las tres, porque
En las entrevistas que le están haciendo, en muchas de ellas siempre hay otro periodista que le pregunta a Manuel Javois: ¿esta obra constituye una trilogía con las otras dos que has publicado? ¿Podríamos decir que esta obra cierra una trilogía? Y Manuel Javois pues acaba respondiendo cosas como las que tenéis en pantalla. ¿Consideras Mirafiori como la última parte de una trilogía? La triple M, Malaherba, Miss Marte y Mirafiori. La respuesta es muy breve: sí. Y lo de las M's me di cuenta con Miss Marte, porque también tiene dos M's, me imagino, dos M's, perdón, me imagino que será el chiste. Y a continuación siempre le preguntan, además, las tres novelas comienzan con una cita de Jacobe Casas. Casi todos los libros que tengo se abren con una cita de él. Es uno de mis mejores amigos y una de las pocas personas que puedo decir que es un genio. La que tenemos aquí, la correspondiente a Mirafiori, nos plantea ya parte de lo que va a ser el asunto de la novela, por la aparición de la palabra muerte. La muerte siempre me hace llegar tarde. No sé si 5 años tarde o algún año más. Esto es lo que ha dicho hasta el momento Javois. Incluso en la misma entrevista le preguntaban: ¿cuál sería el título de la trilogía? No lo sé. No se me había ocurrido una idea troncal más allá de que los personajes se estén cruzando en las tres historias, de que el espacio y el tiempo sea el mismo y que comparten muchos elementos. En Malaherba hay una historia de revelación, de descubrimiento. En Miss Marte hay una historia que tiene que ver mucho con la edad adulta, que es la edad en la que empezamos a exigir respuestas verdaderas, y en Mirafiori hay una presencia obsesiva de la muerte a partir de cierta edad, de la pérdida de un ser querido a través del desamor y de cómo se emparentan esas dos pérdidas. Cuando a continuación Álvaro de Luna, que era el entrevistador, le plantea otra pregunta: Malaherba se publicó en 2019, Miss Marte en 2021 y Mirafiori en este 2023. ¿Una novela cada 2 años? Sí, está hecho adrede que se publicasen cada 2 años. Y esta última se iba a publicar en primavera, pero al final se retrasó. Nunca había publicado un libro en estas fechas, pero me está ayudando el cambio climático, porque ya estaba pensando yo en una promoción de vientos, lluvias y frío, y está siendo todo lo contrario. La promoción se hace, como podéis ver por la fecha de la entrevista, durante los meses de octubre y noviembre. Va recorriendo un montón de ciudades, haciendo entrevistas, grabando vídeos en directo, en streaming, y luego colocándolos en YouTube. Eso es lo que nos está diciendo él. Yo muy brevemente no me resistía a decir: ¿tiene esto algo de verdad? ¿Podemos considerar una trilogía por lo que nos está diciendo el autor, porque comparten espacio, porque siempre le ponen de relieve parte del escenario de las tres novelas es Pontevedra, que es tu patria natal? No olvidemos que nació en Sanxenxo, que trabajó en Pontevedra, y además le dice, él afirma, las historias ocurren en esos espacios en el mismo tiempo. Bueno, pero como el espacio de tiempo de las historias siempre anda virando en torno a los 20 o los 30 años, salvo en Malaherba, es un espacio mucho más acotado, mucho más reducido, no tendrían muchos más puntos en común. Sí que recorremos la geografía de Pontevedra, sobre todo en las dos primeras, alguna de las ideas en esta de las aldeas, en esta que nos ocupa ahora, pero luego hay otros muchos detalles en los que se cambia la temática. A mí, sin entrar en demasiados detalles, no me parece la misma. Podríamos pensar, vaya, las tres tienen un narrador que utiliza la primera persona, que esto también lo ha planteado en alguna entrevista el propio Manuel Javois, pero los narradores no son los mismos. En el caso de Malaherba, es una narración de un adolescente, y en el caso, me podríais decir, sí, pero en el caso de Miss Marte y en el caso de Mirafiori, el narrador se declara periodista, con diferentes papeles. En el caso de la que nos ocupa, periodista y protagonista. En el caso, protagonista en primer plano, en muy primer plano, y en el caso de Miss Marte es un protagonista más bien, la protagonista sería Berta Soneiro, para aclarar las cosas.
el periodista, el periodista que prepara el terreno a la periodista que va a componer una crónica en esa obra, tiene un papel menos acusado, aunque es entrevistado porque forma parte del grupo de amigos del personaje del que se está hablando, de Miss Marte, que es la protagonista de la obra. Eso sí que lo tienen en común, pero luego, pues bueno, el periodista de Miss Marte no es el mismo que el de Mirafiori. La vida del periodista de Miss Marte no tiene los mismos parámetros que la vida del periodista de Mirafiori, y la temática, yo creo que, desde mi punto de vista, se aparta bastante. Entonces, ¿qué nos podría quedar como intento de una trilogía? El poder hacer citas de personajes que se crucen de una historia en otra, en la que nos ocupa, por anticiparnos un poco a otros aspectos del análisis, podíamos interpretar como una metáfora que aparece en la página 119 en castellano, como un eco del título de su primera novela. Bueno, sería un poco difícil. La frase que tenéis es 5 años sin sentir sus manos en mi pelo, metiéndolo entre los dedos como si fuesen hierbajos secos. Nos sobra el resto de la comparación. Mala hierba en gallego, frase que nos traduce también en esa novela, sería un posible recuerdo, un eco de ese título, pero yo no vería algo mucho más allá de esto. Y en el caso de los cruces con Miss Marte, hay dos momentos fácilmente reconocibles. Uno, cuando el narrador ha ido a casa de Isolina en Lagarey, una aldea de Vilalonga, y entre unos recortes de periódicos que tienen que ver con el nieto del personaje pregunta, ¿y ese recorte? Pregunté, porque había uno que no parecía naufragio, se refiere al naufragio de César Estevo, el nieto de Isolina, de una chica que se suicidó por esa época allá arriba, en Fisterra. Tú me dices que mi nieto salió caminando del mar, esa chica se metió andando dentro, se quedó pensando, seguro que se cruzaron. La chica que se acaba suicidando metiéndose en el mar es la conocida de joven como Miss Marte, y la forma del suicidio en Miss Marte ya aparece punteada por el narrador como dicen que hizo Alfonsina Storni, aunque no fuera verdad. Esa cita de un recorte que no tiene ningún otro papel en la novela, sería una posibilidad de estar recordando una obra anterior, pero no parece un lazo suficientemente fuerte como para decir que se estén cruzando personajes. Tampoco parece un lazo suficientemente fuerte que Valentina Barreiro, Valen, la protagonista, en algún momento le diga al narrador, Valen me dijo que dedicaría aquellos días a estudiar un papel en la primera obra de ficción de Berta Soneira, una periodista que se había hecho famosa por un documental sobre el asesinato de Martin Van Dorden, caso al que seguirían otro documental, Santoalla, y una película que arrasó los Goya, Asbestas. Por aclarar, si no conocéis Miss Marte, Berta Soneira, esa periodista que va a reconstruir la historia de la desaparición de una niña que era hija de una joven justo el día de su matrimonio. Ese es el argumento que sigue, uno de los argumentos que sigue Miss Marte. Aparece presentada en la novela como la autora de ese documental que luego puede ver el narrador de Miss Marte, y la autora de otro documental sobre ese asesinato conocido. Y luego dice, caso al que seguían otro documental, Santoalla, este sí es un documental existente, y por supuesto la película que arrasó en los Goya, Asbestas. Una forma hasta cierto punto indirecta de plantearnos algo que también aparece reflejado en esa novela. Estas serían, si queréis, aparte de las 3Ms, de la geografía en la que se mueven parte de los relatos, serían los nexos, o del que el narrador de dos de ellas sea periodista, serían los nexos fundamentales hasta el momento que hay entre las tres obras. No parece que podamos decir que estemos ante una trilogía cerrada, pero quién sabe si dentro de un año, que es lo que nos queda, si sigue a ese mismo ritmo produciéndose la edición de novelas,
podíamos acudir, o mejor dicho, podíamos leer el cierre de una tetralogía o, andando el tiempo, el cierre de una septología, que también está de moda ahora, al menos como título. Bueno, a partir de ahí podíamos dejar ya de ocuparnos de este problema, no habría que dedicarle más tiempo y quizá tendríamos que pasar a otros aspectos que han llamado la atención, por lo menos a mí como lector me han llamado la atención, y aquí tengo que hacer un breve inciso. Parte de lo que voy a presentar deriva de mis inseguridades como lector o de mis sorpresas cuando me voy encontrando algunas cosas. Probablemente la mayor parte de los lectores no habrán tenido que dudar tanto para hacer la interpretación a la que yo haya podido llegar. Una de ellas sería, después de la dedicatoria, en la que nos hemos ocupado brevemente, de la muerte siempre me hace llegar tarde, aparece una advertencia propia casi de un documental o de una película: esta novela no está basada en hechos reales. Vale, eso lo entendemos bien. Esta novela está basada en personajes reales. Eso ya me hizo dudar. Los hechos que se cuentan son los que esos personajes cuentan. Eso no tenía ninguna duda. La duda era, ¿qué personajes reales hay aquí? ¿Qué nombres aparecen citados de personas que hayan tenido estas experiencias? Y estudiando un poquito la nómina de personajes, pues decíamos, bueno, se nos dice que el padre de Valentina Barreiro, que se llamaba Maximiliano, era hijo de un Dositeo Barreiro y que su padre era el último alcalde franquista, uno de los últimos alcaldes franquistas de Pontevedra. ¿Será este un personaje real o con base real? Pues no he encontrado ningún alcalde de Pontevedra de la época de Franco que se llamase Dositeo Barreiro. Sí que hay un Dositeo Barreiro muy conocido, pero que tuvo importancia, que tuvo puestos de importancia en el régimen, que tuvo también estudios de psiquiatría, pero no fue alcalde, al menos no fue alcalde de Pontevedra. Ahí nos fallaría ese personaje. Y ahí, lo iremos viendo más adelante, algún otro personaje, por ejemplo, hay la abuela de Ruth, otro de los personajes de la obra, que aparece dibujada como una artista folclórica con el alias de la Nazarena. Tampoco lo hemos encontrado como un personaje real. Si estos que se mencionan, tampoco he indagado los casos de Isolina, Elba, el cura Dani, solo indagué Mariola Campuzano, la Nazarena, Maximiliano Barreiro, Dositeo Barreiro. Si estos personajes que tienen nombre, o el propio psiquiatra con ese nombre, no son personajes reales, ¿a qué se refiere él? Y acudiendo al texto de la entrevista que Edu Galán le hizo para la publicación Zenda, que está también colgado en internet, él aclara bastante las cosas. El autor, Manuel Javois, nos dice: la primera frase de la novela: esta novela no está basada en hechos reales. No creo. Pero tampoco creo en la locura de las personas que me hablaron de esas cosas. Entrevisté a mi ex-suegro, que está en este libro como personaje, que es psiquiatra y es el padre de Estrella. Me ayudó con la novela y le dije: ¿qué ocurriría si una persona de tu máxima confianza, alguien con un expediente intachable científico, te dijese que vio fantasmas? De hecho, un amigo nuestro, Raúl Cimas, decía: ¿te hubiera quedado bordada si la protagonista, en vez de una actriz, porque las actrices son más faranduleras, fuese una científica? ¿A qué se está refiriendo exactamente? Bueno, pues la referencia vamos a dejarla aquí, la referencia está clara. Él lo que está diciendo, o Manuel Javois lo que está diciendo es: yo me he basado en cosas que me han contado personas de carne y hueso con las que he hablado, he utilizado esas experiencias, sobre todo las relacionadas con el mundo de lo paranormal, un niño que se pone a llorar acordándose del daño que le produjo a su madre en el nacimiento, una familia que ve muertos, incluso un día antes de morir. He ido acordándome de esas experiencias y las he utilizado, y esas experiencias las han contado personas reales, personajes reales, los llama él en esta advertencia inicial. Eso es lo que nos quiere decir la advertencia que tenemos aquí en pantalla. No le hemos dado tampoco más vueltas. Hay otro aspecto, por pasar a otro punto distinto,
que hemos titulado aquí sobre el título, que aparece criado específicamente en alguna entrevista, no he tomado nota de ella por no aburrir demasiado con tanta diapositiva, pero en esa siempre le dicen, el título Mirafiori no lo vemos suficientemente justificado. Y le vuelven a plantear en otra entrevista, que es de la que he tomado, de la de Héctor Esteban, que hace para el diario Las Provincias de Valencia, cuando va a hacer la promoción al J. Boys en noviembre del 23, le dice literalmente, a ver, Mirafiori es la planta de producción de Fiat, por lo menos la planta más importante, y uno de los modelos de la marca. Es un término de otra generación, de la transición y Naranjito. ¿Es un guiño a un tiempo pasado? Y la respuesta no puede ser más clara. Me gustaba como sonaba. Las cosas se explican de manera sencilla. El coche en realidad es Seat Super Mirafiori, pero como las otras novelas empezaban por M y era como cerrar una trilogía, pues cambié el Seat 131 por el Fiat Mirafiori. Me gustaba como sonaba. No pensé en el título como resumen de la novela. Me gusta titular cuando tengo en marcha un libro y tengo un gran título, perdón, me gusta titular cuando tengo en marcha un libro y tengo un gran título, sé que tengo que publicarlo porque ese título no se puede desperdiciar. Más sinceridad no se le puede pedir. Y quizá un elemento común a las tres novelas sea cómo se ha puesto el título de las novelas, porque en ninguna de ellas, por el título, refleja prácticamente nada, o sea, por lo menos poca cosa refleja de aquello sobre lo que va a girar la novela. Malaherba es un personaje marginal y está basada en el dicho en gallego de mala hierba nunca muere, que parece una amenaza o lo ven como una amenaza a los niños que oyen hablar del Malaherba, de un personaje que frecuenta unos billares. Miss Marte es un hecho, una pequeña incidencia. Llaman Miss Marte a una chica porque parece una marciana cuando llega con sus 16 o 17 años recién cumplidos un verano a un lugar inexistente, pero que tiene el nombre de un lugar existente y los atributos de otro lugar existente que no se llama así. Eh, eh, para deshacer ese lío que os he comentado antes, lo que hace a veces Javois es, por lo menos en Miss Marte, algo parecido a lo que hacía Cunqueiro, utilizar topónimos de zonas de Galicia, pero aplicarlos a otras zonas con un topónimo diferente, pero con los atributos que tienen en realidad. Trasladarla, cambiar el topónimo del lugar para hacer que sea más difícil de reconocer. Pues aquí lo que dice, lo que nos está diciendo es, bueno, Miss Marte no dice mucho del título y Mirafiori, ¿qué tiene que ver Mirafiori con el argumento de nuestra obra? Pues es algo un tanto marginal, porque si el coche tiene un papel importante, da igual el modelo. El papel del automóvil al que se está refiriendo aquí no es otro que es el automóvil del padre de Valen, que es el automóvil con el que van a ver una concentración del Real Madrid en la época de Tosak, y no se le olvida a Valen, que cuando muere la madre, el automóvil queda sin usar y lo utilizan los novios, entonces los entonces novios, los empiezan a utilizar como un lugar en el que pasar tardes enteras, y que cuando al trasladarse a Madrid los dos narradores, vamos a adelantar eso de los dos narradores, se llevan el automóvil y ese automóvil es el que quiere utilizar el narrador para desplazarse a Málaga, para poner en circulación 6 kilos de cocaína que se ha llevado, y ya veremos cómo se ha llevado un poquito más adelante al hablar de otros aspectos de esa novela. El coche con el que tiene el accidente que hace prácticamente descarrilar un talgo, o un tren al menos, casi diría más un ave que un talgo por las épocas en las que estamos hablando. Pues si eso es el papel fundamental que tiene el automóvil, lo del modelo daría igual. No hay ningún aspecto que diga que ese modelo es el que tenía que estar ahí. Entonces, podemos darle la razón a quienes dicen, oye, los títulos podrían ser más exactos, pero lo ataja el propio Manuel, lo ataja diciendo, a ver, me gustó el título, lo puse y estaba levemente relacionado. Yo a veces
llego a pensar si con esta elección de títulos no está rindiendo homenaje Manuel Javois a su profesión de columnista, porque parecen más la elección de un columnista, un título llamativo que luego va a aparecer en el texto de la columna, pero que no nos da información sobre aquello de lo que va a hablar verdaderamente la columna. Si eso es así, estaríamos atendiendo quizá un homenaje a su otra profesión de columnista que la desempeña, pero bastante bien, a su profesión de columnista y que haya llevado esto al título de la novela. No lo sé, lo podemos dejar ahí abierto para que luego abramos un debate sobre lo que puede pasar o alguien más documentado me diga, no, esto se debe probablemente a esta otra cosa. Podemos dejar ahí una vía abierta, no la cerramos y que luego, si alguien tiene que intervenir sobre este aspecto, lo pueda comentar. Vale, sí que hay una cosa de esta cita, que yo ya, como soy un poquito mayor que Manuel Javois, tengo que confesarlo, sí que diré que hay un SEAT 131 y un SEAT 132 Super Mirafiori, que SEAT era la marca española que fabricaba las patentes de Fiat en España, pero que también fabricaba en España Fiat 131 Mirafiori para exportar a otros países. Entonces, el vehículo podía haber sido perfectamente un Fiat, no necesariamente un SEAT. No había necesidad de explicar ese cambio en la cita. Pero bueno, aparte de estos detalles sin la menor importancia con lo que estamos o con lo que tenemos que comentar de la novela, lo que sí que nos va a llevar un poquito más de tiempo, si os parece bien, sería hablar un poco de la estructura de la novela, que tampoco parece excesivamente compleja, se puede detectar bastante bien, pero hasta que no hemos leído 80 o 90 páginas nos hace ir yendo y volviendo en el tiempo. La estructura, tal y como la ha desvelado el propio autor, sobre todo en una presentación que hizo en Málaga, la estructura tiene tres ejes diferentes. Él decía literalmente, hay un eje que situamos en el tiempo en el año 2023, sería 2022-2023, sería las navidades de 2022 y hasta febrero de 2023. Los capítulos que se sitúan en ese eje, de los 15 más el epílogo que tiene la obra, serían 1, 4, 7, 10, 13, 16. He puesto 16 porque él lo dice así, al epílogo lo llama capítulo 16 en esa entrevista. Y ahí, ¿qué tienen de común esos episodios? Que el narrador lleva 5 años de separación y pretende encontrarse con Valen en Málaga. Pero luego no es que haya una progresión temporal hacia adelante. Ya en el primer capítulo ve a Valen en Málaga, pero el resto de los capítulos vuelven otra vez al tema del viaje, al momento anterior al viaje, al momento en que se imagina otra vez la llegada. No hay, es decir, no hay una línea temporal que empiece en el 1, continúe en el 4, siga en el 7. No, es un ir y volver constantemente, pero con ese eje, situándonos en ese eje. Hay otro eje que aborda los primeros meses de relación de la pareja, que se sitúa el autor en el 97-98 y que corresponde a los capítulos 2, 5, 8, 11 y 14. Y luego hay otro eje anterior a la ruptura, justo en el momento de la ruptura, que recupera esa relación muerta que tiene ya la pareja con el carácter vengativo por parte del narrador, que no hace otra cosa más que acostarse con amigas, compañeras de trabajo de su mujer para vengarse de su éxito profesional, él que se ha convertido en un yonki exento de todo éxito. Aquí, en este eje, es donde nos habla de sus aventuras, es donde nos dice la rabia que siente hacia el triunfo de su pareja y es donde enlaza el asunto de César Estevo, que va acompañado del asunto de General Martínez y donde tiene un relevante papel Isolina, una de las dos ancianas que se encuentran en el segundo eje temporal cuando van a misa, Valen y el narrador llevan apenas 2 meses, creo recordar, de relación.
vale, esta es la estructura que ha buscado. Sí que es verdad que una narración lineal, tal y como va la obra, no hubiera tenido sentido. La estructura, desde mi punto de vista, funciona bien. Nos hace, dice también en otra entrevista Manuel, nos hace bailar, nos hace en ese vaivén de fechas bailar un poco y el entrevistador de turno suele preguntar, ¿como un bolero? Bueno, a mí, más que un bolero, algunas citas que hay ya, de las que hablaré más adelante, me recuerdan una copla. Pero aparte de eso, que lo retomaremos, la estructura, vale, funciona. Puede estar justificada porque se está manteniendo en vilo al lector hasta que llega a un desenlace. Alguna parte de la estructura a lo mejor ya no nos mantiene tanto en vilo, me estoy refiriendo al epílogo, sino que sirve fundamentalmente para confirmarnos lo que ya vamos sospechando a lo mejor desde las 100 primeras páginas, lo que tenemos bastante claro en el cierre del capítulo 15 y lo que luego, por si no nos habíamos enterado, nos va a decir ese epílogo, que le obliga a introducir una segunda voz narrativa. De estos tejemanejes de la estructura, el autor dice que llegó un momento en que estaba completamente atascado y que no sabía cómo terminarla. Y comenta en la entrevista que le hace a Álvaro de Luna, fue un buen amigo, Raúl Cimas, quien me dio la clave de lo que tenía que hacer en el último capítulo. Hay tres ejes de la historia, no lo leo porque está ahí, ya lo hemos explicado antes. Ahí me quedé un poco clavado y los protagonistas se habían ido disolviendo a lo largo de la historia, se habían ido desintegrando como pareja, convirtiéndose en estructuras vivas en lugar de los fantasmas enamorados que eran antes. Fantasmas enamorados, por favor, esto sí que nos serviría bastante para plantear otra ambigüedad que puede tener la novela. Y mientras estaba relatando esa ruptura, yo también tuve una ruptura. Colisionó el mundo real con el mundo de ficción. Y en contra de lo que dice mucha gente, que es el mejor combustible para seguir escribiendo, en realidad no puedes mover un puto dedo y no escribir absolutamente nada más durante unos meses hasta que ya con la distancia y con el tiempo, que es para mí lo más necesario para poder escribir, pude finalmente escribirlo. Y pude hacerlo de una forma un poco más profunda porque recientemente había vivido algo parecido, aunque evidentemente la historia de ellos no era mi historia, pero las emociones de separación sí son parecidas. Al fin y al cabo, esa tristeza de ruptura es muy semejante, nos iguala a todos. Y cabría añadir, también es muy semejante la manera de expresarse en un discurso no planificado de Javois con la manera de expresarse del narrador anónimo que tiene la mayor parte de la voz en esta obra que nos ocupa ahora. Así que ahí nos estaríamos situando ya también a punto de abordar el problema de los narradores, pero antes de ello tenéis otra diapositiva en la que en la que nos vuelve en otra entrevista, en la de Edu Galán, dice algo similar a lo que había dicho en la entrevista que hemos visto antes. El final, de hecho, me lo escribió la vida, se refiere a su propia experiencia y el tiempo que transcurrió en el tiempo en el que pudo él ya digerir su propia experiencia y a partir de ahí empieza a decir por qué quería hablar de fantasmas. Vamos a dejarlo de momento ahí. Hemos anticipado que estamos con dos voces narrativas, con dos narradores, uno al que no logramos ponerle nombre y otra voz narrativa que es la de Valen, la de Valentina Barreiro, que nos habla en el epílogo. Esas dos voces nos permiten seguir los sentimientos, cómo ve una voz a la otra, cómo acaba viendo la otra a la una, pero nos plantea un pequeño problema. ¿Cómo justificamos la escritura de las voces narrativas? ¿A quién se están dirigiendo? ¿Quiénes son los narratarios? Es decir, mientras que hay otras obras en las que el autor se plantea una justificación al hecho mismo de escribir del narrador y protagonista, aquí no se nos plantea, en ningún momento se nos intenta plantear una justificación, o por lo menos yo no he visto que se plantee esa justificación al propio hecho de ir narrando.
desde el punto de vista de los narradores, no desde el punto de vista del autor. Y hay un momento, sobre todo hacia las páginas 97-98, que yo dudé de si el narrador primero estaba escribiendo esa historia en futuro para Valen, para Valentina. No parece, por el final del capítulo 1, y si luego se dirigía ya a un público amplio, eso dudé si podía tener en algunos momentos. La voz narrativa se nos estaba convirtiendo casi en un narrador omnisciente, pero a partir de lo que leímos en el eje 97-98 quedaba descartada esa posible hipótesis. Y ese tipo, si hemos dicho la estructura temporal funciona bien, la estructura de localización funciona muy bien en la novela se lee perfectamente, es entretenida, mantiene la atención durante buena parte de las páginas cuando ya nos hemos centrado en ese vaivén temporal que se nos está presentando. Algunas veces algún lector un poco exigente le puede quedar la mosca detrás de la oreja y por qué no se ha justificado el hecho de escribir, el hecho de presentar esta obra. Y a lo mejor también se puede plantear cuál es la trama verdadera de la obra, porque se empiezan a cruzar bastantes subtramas, pero no queda excesivamente claro si hay alguna. Bueno, sí que puede quedar claro. Lo que más llama la atención es cómo está viviendo el narrador una relación que literalmente está ya muerta. Ya, llegados a este momento, habrá que decir, habrá que anticipar, está claro, por lo que hemos ido viendo en la novela, que nuestro narrador es un fantasma, está muerto, y cabrían muchas dudas de si nuestra narradora también está muerta, porque hay momentos en el que alguno de los personajes acaba diciendo literalmente, puedo hablar con muertos, este personaje está muerto, este otro personaje está muerto también. Sí que está claro que Javois quiere hablar de muertos, de fantasmas de muertos y de sucesos paranormales. Entonces, desde el punto de vista, dice él, en la entrevista de Edu Galán nuevamente, vengo de una cultura con una tradición oral potentísima, la gallega, en la que las historias de fantasmas están a la orden del día. Cuando era niño me contaban historias en la playa a mí y otros niños. Una mujer que se llamaba Pincha las tetas. La llamaban así porque era una enfermera que pinchaba. Te hablo de unos niños de 9, de 10 años, y nos reuníamos en torno a ella en la playa y nos contaba unas historias de terror fascinantes. Y yo entonces tuve terrores nocturnos, 4 o 5 días llorando, de estar haciéndome pis en la cama, de chillar, y me veía en el espejo y detrás a la Santa Compaña. Crecí con esos cuentos y con esas historias, y cuando ya las tenía olvidadas de adulto, de repente me encontré a una persona muy querida, ese personaje real que he citado otras veces, amiga mía, de ciencias, profesional exitosa, que me cuenta efectivamente que ella, desde niña, ve muertos. Esta novela empieza con esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien de tu plena confianza, el amor de tu vida en la novela, te dice algo así? Tú tienes más o menos claro a quién le puedes contar de tu círculo que has matado a alguien. Tú puedes contar más o menos a alguien en tu círculo qué amante tienes o si tienes una segunda familia. Secretos que tienen que permanecer siempre ocultos bajo tierra. Pero, ¿a quién le cuentas lo que no puedes contar? ¿A quién le cuentas que ves fantasmas sin que te internen? Eso, que nos dice que es uno de los puntos que invita a hacer esta historia, está ampliamente reflejado en la obra, porque al final casi todo el mundo es un fantasma y todo el mundo ve fantasmas. Yo me había permitido ponerle el título que estáis viendo porque hay un momento en que el planteamiento de la historia, es decir, el del fantasma, el del muerto que no tiene conciencia de serlo, que no es consciente de su muerte, recuerda perfectamente la famosa película El sexto sentido, en el que el niño acaba diciendo en ocasiones veo muertos. Aquí parece que hay muchos personajes que ven muertos
y que eso se quería reflejar en la novela, que tenía un papel muy importante, que tenía un papel preponderante y que iba a ser parte de la intriga que nos invita a leer la obra. No sé si este sería un buen momento para recordar que en esta historia, aparte de las dos voces narrativas de las que hemos hablado, es decir, del narrador, que aparece descrito como hijo de un notario, que él está tan obsesionado por el amor de su vida que en algún momento, hacia la página 13, se descubre diciendo cosas que podían parecerle tener un perfil de asesino de mujeres. Una voz que dice que odia los trenes y que no ha vuelto a ver sangre desde que vio sangre en un cristal, que nos está ya lanzando lazos para hablar de su propio accidente. De otro personaje que es Valentina Barreiro, que presenta al narrador como su novio en el velatorio de su madre y lo invita a pasar dentro como para presentarle a su madre, que es hija de Maximiliano Barreiro, un personaje acomodado de la burguesía, que el resto, estos son las dos voces narrativas principales, el resto de los personajes tiene un papel mucho más episódico. Por ejemplo, es bastante episódico el papel de Anxo de la Rúa Caires, el psiquiatra que diagnostica a Valen. Es muy secundario el papel de Luis, no aparece más que como referida, como referencia. Me enrollé con Luis, que era compañera de trabajo de Valen. Es bastante secundario también el papel de Ruth García Currás, el papel de la abuela de Ruth, Mariola Campuzano, la Nazarena. Un poquito más de importancia tiene el papel que representa Isolina en la obra, que tiene una frase importante, pronunciada en galego, evidentemente, de las que nos vamos a pasar a ocupar rápidamente, y luego, pues episódico es el general Martínez, episódica es la madre que va con un niño que se cae por la calle, episódico es también ese niño de 5 años que recuerda el daño que le hizo a su madre cuando estaba naciendo, se acuerda del momento del parto, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es excesivamente relevante, pero sí que sirve para abrir y cerrar la narración, o por lo menos para abrir y cerrar la vida del narrador, del primer narrador, Chumbi, el amigo común que los presenta y el amigo que, una vez convertido en narcotraficante, se entrevista con él precisamente la tarde anterior a que tenga el accidente y le aconseja que mueva la droga y decide llevársela a, a Málaga. Estoy dando ya por hecho que conocéis muchos aspectos de la trama, porque resumirla es por lo menos le quitaríamos toda la autoridad porque tendríamos que articular lo que el autor ha desarticulado y luego ha hecho crear una red de correspondencias con repeticiones, con ideas y con palabras que están referidas en unos ejes y que hacen que vayan entrelazándose un eje con el otro. Simplemente podríamos, si queréis, profundizar en el hecho de la presencia constante de la muerte. Ya hemos hablado del velatorio de la madre, momento en que se declara, este es mi novio, le declara a su padre y se lo presenta a la madre muerta. Sí que podemos también referirnos al hecho de que Valen acaba confesando que ve muertos, se lo acaba confesando al narrador, a la primera voz narrativa, pero luego va a decir que ve a los muertos, pero antes de morir. Y eso va a ser importante para delimitar, caray, está claro cómo es la ruptura entre los dos enamorados en Madrid y cómo se puede desdoblar el narrador en el vivo más el muerto. Y otro papel también preponderante que le hace a la voz narrativa, a ese periodista autor de obituarios, pensar en qué derecho tiene la gente a morirse para no molestar a los demás, es el papel de ese chico que sale a una playa de Portonovo una vez cubierto de humedad y diciendo que se fue sin despedirse de su abuela y que tiene que despedirse de su abuela, que al final o más adelante
aparecerá reconocido por esa voz narrativa como el miembro de la pandilla de amigos, por lo menos está en la misma foto en la que están él y Valen, que más adelante lo acabará viendo en una foto en casa de Isolina, una de las dos viejas con las que habla en misa Valen, cuando ninguno de los tres, ni Valen, ni Isolina, ni Elba, son personajes creyentes, que aunque el cura se refiere a las dos viejas como dos brujas, no están ahí por su condición de brujas, están ahí, como nos acaba diciendo Isolina más adelante, porque Isolina quiere saber de primera mano de la persona que le ha aconsejado a su nieto qué hacer, qué ha pasado con su nieto. El chico que sale de la playa, el que está en la foto, el nieto de Isolina, es César Estevo, que aconsejado por Valen se va al sur de Irlanda, se embarca en un pesquero y que por las cartas que se encuentran, que esas sí que tienen un papel importante, están guardadas en uno de los libros que está intentando colocar Valen cuando entra el narrador y el libro se cae. Es el libro que se cae sistemáticamente, dice el narrador, cada vez que Valen y yo estábamos follando, en el estilo expresivo que tiene el narrador, y que lo hace sentirse celoso de César Estevo. Cuando comprende que César Estevo ha pedido a los vivos que cumplan una misión, nos dice que coge el avión y se va a Lagarey y le deja todas las cartas que ha escrito César Estevo en las que se disculpa por la forma que tiene de haberse ido de casa de su abuela, para que Isolina pueda morir en paz y no moleste más a los vivos. Los muertos, cuando se aparecen, cuando los ve Valen, como los veía su madre, como los veía su abuela, nos dice que se aparecen o para pedir algo para proteger a los vivos, como hace el abuelo de Margarita, que quiere que se separen del padrastro porque hace sufrir a su hija y a su nieta, o para que cumplan el mandado de que no estén preocupado algún familiar suyo por ellos, como es el caso de César Estevo, o arrepentidos del dolor que han causado a otros familiares. Valentina, cuando ve a esos muertos, siente terror y se le enfrían las manos. Eso es lo que le pasa cuando ve a César Estevo y tiene agarrada la mano de su novio, y eso es lo que le pasa, o eso es lo que siente su novio, que las manos pierden la sangre cuando le agarra la mano en otros momentos de la novela. En el primer caso, o sea, cada vez que ve un muerto, las manos se le quedan heladas. En un caso ve un muerto ajeno y en otro caso el muerto que está viendo es el propio narrador, que está desdoblado en esa escena en la que se nos está narrando la discusión que han tenido como pareja. Pero en otros momentos de la novela se nos va cambiando un poquito la perspectiva. En algún momento Isolina aclara que no hay mediums, no son los mediums los que ven muertos, no son los mediums, son los muertos. No es la capacidad de ver de los que están vivos, que tienen los mismos ojos de los demás. Son los muertos los que eligen quién puede verlos. Es asunto suyo, es su poder. Son ellos, no nosotros. Ahora ya nos explicamos por qué también el general Martínez y el narrador pueden ver a César Estevo, por qué él quiere que lo vean. Ahora también nos explicamos por qué pueden ver los vivos al narrador, porque él quiere que lo estén viendo. ¿Por qué Valen puede ver, aunque luego ya en el epílogo nos lo dice difícilmente al narrador, ya desdibujado? Porque es él el que todavía, a pesar del tiempo transcurrido, quiere que lo vea. Y ya que estábamos hablando de Isolina, bueno, aquí había puesto la frase en la que el narrador cumple el mandado de César Estevo y a partir de ese momento parece que es el fantasma de César Estevo desaparece de su vida. Y por último, para que veáis que el narrador
no está llegando vivo a la estación María Zambrano de Málaga. Cuando él llega del viaje en el tren, después de cruzar el vestíbulo de la estación, vi a Valentina Barreiro encendiéndose un ducados con una cerilla, intentando ser natural, intentando sonreír y hasta saludar, intentando por todos los medios aguantar la carga de terror y consiguiéndolo durante algunos segundos, los más felices de todos. Solo durante unos segundos, Valentina puede soportar la visión de este muerto al que ha querido tanto. Por si nos queda alguna duda de que el narrador ha muerto en un accidente, Valentina acabará diciendo: lo había visto aparecer caminando solo, como están siempre ellos, solos y perdidos. No llego entero porque son trozos, partes que se han quedado en este mundo vinculadas a algo, a veces solo sonidos. Su pelo enmarañado y gris, la delgadez, el vacío. Nunca me acostumbraré, siempre me asustaré. Nunca será normal. Jamás sabré si estoy bien o no. Vale, el problema que tiene Valentina es que sabe que alguien va a morir, pero no puede hacer nada. Eso explica que le diga recurrentemente a su pareja: no puedo hacer nada. Dime que me quieres más que a tu vida. No puedo decirte eso, no te lo puedo decir. Sabe que va a morir mm, relativamente pronto y sabe que no puede hacer nada. ¿Cómo se ha ido preparando la muerte de este narrador? Bueno, pues en la muerte del narrador se nos acaba cruzando también de forma un tanto episódica el problema de la droga, que es el que lleva a César Estevo a matar accidentalmente a un compañero, a tener que huir de ajustes de cuentas y finalmente, por consejo de Valentina, a desaparecer embarcándose en un pesquero. Cuando Isolina le acaba contando la historia del nieto, le explica que todavía le queda parte de un cargamento que escondían en una zona próxima a su casa y le acaba diciendo al narrador que entre en el cobertizo, que excave donde ella le va a decir y que se lleve lo que hay allí. La última frase, la que dice en gallego, a la que aludía antes, es: bueno, llévatelo. La tierra no solo queda para enterrar muertos, también los prepara. Y dándole vueltas a esta frase de ¿por qué la tierra prepara a los muertos? En el fondo, yo no sabía si pensar directamente que esa tierra que ha conservado los 2 paquetes de coca, los 6 kilos de coca, está preparando otro muerto que es el propio narrador, porque intentando hacer dinero para reconquistar a Valentina, decide traficar con esa coca, traficar a lo grande, y es cuando, cogiendo el SEAT, o el Fiat, mejor dicho, el Fiat Mirafiori de su ex suegro, cogiendo ese Fiat Mirafiori para mover la coca, se estrella contra un tren en una zona que acaba con, o que aparece referida del viaje en tren que hace ya como fantasma en compañía de otros fantasmas, ese hombre cetrino que tiene la mirada congelada, Ruth García Currás, que le habla al oído y siempre y siempre y siempre y siempre percibiendo un olor a pasado, un olor a otro momento, un olor a otros acontecimientos que podéis descubrir fácilmente a lo largo de todos los ejes narrativos. En los olores empiezan a ser bastante importantes en la obra. Por ejemplo, cuando habla con Ruth García Currás, hay un momento en que el narrador dice: recordé de forma muy lejana, como si hubiese ocurrido hacía muchos años o directamente en otra vida, que estaba enferma. Un recuerdo tan lejano que era como si lo hubiese soñado. El olor seguía ahí, el olor a circunstancias del pasado, el olor a nada en concreto, el olor a un tiempo que no era aquel. Esos olores que está percibiendo en su estado ya de fantasma siempre le recuerdan al pasado. Os he leído parte de la página 50-51,
pero ya en la 39, en la primera conversación con Ruth o cuando se sube al tren, empieza a tener recuerdos del pasado. Por ejemplo, en la página 35, cuando el tren frena, cuando presenta a su compañero de viaje, hay un momento en que también se refiere a los olores, le acaban comentando que ahí hubo un accidente hace unos 5 años en que el conductor se estrelló contra un coche, con lo cual ya tenemos claro que no es el primer viaje a Málaga, que es el segundo, esta vez en tren, y que el anterior era en el coche, y que se ha estrellado, y que el narrador está muerto, ahí ya lo acabamos teniendo claro. Ahí también nos sigue hablando de los olores. Me quedé solo en la cafetería, dice al comienzo del capítulo 4, y fue entonces cuando sentí como si mis ropas o mi olor hubiesen llegado de un lugar lejano. Y ahí, en ese viaje en tren, sigue insistiendo ya también en los olores, en esos olores que le recuerdan a hechos del pasado. Cuando Ruth le habla, responde mecánicamente y dice que hablaba como o la escuchaba como si estuviera en la sala de espera de un hospital, acercándose mucho a mi oído. El olor seguía ahí, estoy en la página 40, el olor a circunstancias del pasado, el olor a nada en concreto, el olor a un tiempo que no era este, el olor a mala suerte. Esos olores, esa percepción de olores va siempre ligada en la experiencia fantasmal del narrador al recuerdo de un acontecimiento similar cuando todavía estaba vivo. Vale, eso sí que está, desde mi punto de vista, bastante conseguido. Nos ayuda muchísimo a entender cuál es la situación del narrador y si establecemos un pacto de ficción y decimos estamos ante literatura fantástica o estamos muy formados dentro de la tradición gallega, los muertos nos parecen familiares, podemos hasta considerar perfectamente justificable que una narración venga de un muerto. El bandido Fendetestas de Fernández Flórez no pondría ningún reparo a compartir la comida con un muerto, a hablar con él. ¿Por qué vamos a tener nosotros como lectores reparos en hacer lo mismo? Esta sería la explicación que intentaba hacer más insistente de que en efecto ese narrador está muerto. Luego ya podemos dejar ahí de lado y Valentina también está muerta. Cabría dudar si Valentina está o no está muerta leyendo el epílogo, pero tendríamos que centrarnos en bastante espacio del epílogo para llegar a establecer una hipótesis, así que casi mejor, en virtud del tiempo consumido, vamos cerrando estos otros aspectos. No quería dejar pasar por alto el momento de la discusión, también sobre todo porque es uno de los momentos de los que Javois ha dicho que se sentía más orgulloso porque se mantiene siempre la ambigüedad de no saber quién se va primero, quién rompe. Quién muere no es ambiguo, ahí va a morir el narrador. Pero ¿quién se va? ¿El narrador o Valentina? Y Javois dice, estoy orgulloso de haber mantenido esa ambigüedad. Los fragmentos en los que podíamos buscar esa ambigüedad es la voz insistente del narrador, no sé quién se fue primero de casa, lo leo tal y como lo encontré escrito, no sé quién se fue primero de casa ni quién cerró la puerta, pero ese ruido, el ruido de la puerta cerrándose y los pasos a toda prisa bajando las escaleras, se me metió dentro y no he dejado de oírlo nunca, ni siquiera cuando duermo. El grado de obsesión aquí es tremendo. Cuando revisa los WhatsApps del 2011, acaba comentando también el narrador, tuve ante mí nuestra última conversación. ¿Me quieres más que a tu vida? Casi está uno con la frase me quieres más que a tu vida, está uno casi escuchando a Juanita Reina o las versiones de Joaquín Sabina de la copla de los maestros León, Quiroga y Quintero. No debiera de quererte y sin embargo te quiero. No se titula así la copla. Vamos a ser exactos, vamos a dar el título exacto de la copla para quien quiera oírla en alguna de las numerosas versiones que tiene. La copla a la que me estoy refiriendo, y sin embargo te quiero,
que es el título que se le puso. Y las partes más reconocibles, no debiera de quererte y sin embargo te quiero más que a tu vida. Y aquí la pregunta era, ¿me quieres más que a tu vida? También, valga el inciso, esta parte está junto a otras que podrían considerarse momentos de bastante lirismo, de un lirismo intenso, pero claro, como el mismo Manuel Javois hace notar, el lirismo en las conversaciones entre dos enamorados tiene una frontera muy tenue entre una expresión lírica sublime y algo de cursilería. Incluso él mismo viene a decir, no pasa nada si llega a ser cursi, porque cuando nos enamoramos somos cursis. De esa manera podemos justificar si algún lector malintencionado, yo me libre a mí de ser un lector malintencionado, puede encontrar cursis, algunos diálogos de la parte final de la obra. Vuelvo otra vez, fuera del excurso, vuelvo otra vez al comienzo. Tuve ante mí nuestra última conversación. ¿Me quieres más que a tu vida? Y su mirada alucinada, los ojos abiertos, tratando de no llorar y finalmente llorando, y el estrépito de las cosas cayendo a nuestro alrededor. Y oía al final de todo, una y otra vez, el único ruido que se escucharía para siempre en esa casa, el de una puerta cerrándose y unos pasos bajando las escaleras a toda prisa. No recuerdo si míos o de ella. Ni siquiera podía encontrar la belleza absoluta que solo aparece al fondo del terror, cuando ya todo da igual y lo que os pase os va a pasar a los dos al mismo tiempo y nunca más se quedará ninguno solo, es decir, sin el otro, porque no fue así. Esa frase, el porque no fue así, es la constatación de ese narrador de que él se queda sin la otra, de que no mueren, parece ser la constatación, de que no mueren juntos, de que primero hay uno que se queda o una que se queda sin el otro. Ese no fue así, cabría interpretarlo de esta manera. Y el narrador se queda solo 5 años sin salir de casa, una casa en la que ya nos dice, me parece que es desde el capítulo 4, que ya no tenía ni luz ni agua. Una casa que parece rendir homenaje a la mansión en la que viven los otros, aunque aquí no sufren visitas de gente rara, pero esos dos modelos literarios, el del sexto sentido y el de los otros, parecen a veces estar muy presentes aquí, quizá más presentes que la obra de los autores que cita voluntariamente, de Scott Fitzgerald, de Hemingway, algunas de esas obras que sí que aparecen, por lo menos los nombres de los autores aparecen citados a lo largo del texto. Bueno, pues esta insistencia en el abrirse y cerrarse las puertas del balcón sigue todavía, y ya en la página 188, en lo que podía haber sido un final de la novela, a lo mejor alguien quiere luego comentar si le parecería mejor este final que otro final, en el que podría ser un final de la novela, dice, se abrieron y se cerraron las puertas del balcón y los cristales se hicieron pedazos. Valen no podía parar de llorar, la sangre se le había ido de las manos y le temblaba todo el cuerpo. ¿Quién está haciendo esto? Tú, mi amor, eres tú. Se abrió y se cerró la puerta de la calle y se escucharon sus pasos, o los míos, ya no lo recuerdo, bajando a toda velocidad las escaleras, y el eco de esos ruidos es todo lo que quedó de nosotros. La relación está muerta y ellos están muertos también en sentido literal o no están muertos. Ahí nos dejaría la ambigüedad de la que el autor se siente bastante orgulloso. Y esta sí que sería una buena frase para dar fin a una historia de amor y de algunas cosas más. Bueno, de amor, también podríamos que decir de humor, y ya a la vista de lo que me estoy extendiendo, y por no ser excesivamente prolijo, pues sí que me gustaría apuntar que otro de los ejes sobre los que le gusta insistir a Manuel Javois es la presencia del humor en todas sus novelas. Si queréis podemos reconducir por ahí alguna parte de un posible debate. Otra de las cosas que llama la atención es la sentenciosidad de algunas de sus frases. También podemos extendernos en hablar de esto, yo ya no diré nada más. Y ya hablamos al hablar del amor, es lícita la cursilería, puede ser
cursi en algún momento, en algunas de las escenas de esta obra. O si queréis, podríamos terminar con una pregunta. ¿Cabría esperar que se hubiera tratado de otra manera el mundo de la droga que tantos problemas ha dado a los gallegos, sobre todo los que viven en las inmediaciones de la Ría de Arosa? Esas serían las posibilidades para poder seguir hablando más, pero creo que es el momento de cortar por aquí, a ver si este pequeño análisis puede haber servido para aclarar las cosas o por lo menos para crear una polémica. Pues muchísimas gracias, Manuel, por el análisis que Fernando, te has quedado sin sonido. Perdón, ¿no se me ha oído nada? Nada, hemos perdido del Ah, comienzo en que empezaste a hablar, sí. bien, bien. Bueno, te estaba felicitando por el análisis que habías hecho de la novela y por la completa y compleja valoración de la misma, porque creo que has abordado absolutamente todos los temas, apoyándote tanto en la comparación con las dos novelas anteriores para, en fin, determinar la existencia, ¿no?, de esos tres textos que parecen que tienen muchos puntos en común, ¿no? Algo que suele suceder en los novelistas con sus primeras obras, como sobre todo en las entrevistas del propio Javois realizadas en el curso de las presentaciones de esta obra en el año pasado, ¿no?, en donde ya pues dejaba entrever cuáles eran las pretensiones que llevaba a cabo, ¿no? A mí, por ejemplo, pues me ha parecido muy interesante, ¿no?, que se quedara en barbecho como consecuencia de la ruptura de una relación sentimental y que hasta que no hubiera pasado un determinado tiempo, pues no pudo abordar su obra, hasta qué punto esa situación personal no influyó también en las direcciones que luego este texto pues, se llega a adoptar. También, por ejemplo, la determinación de los tres ejes temporales, que evidentemente en un ejercicio de relectura, y no de relectura, porque uno se va dando de cómo se van saltando de unos capítulos a otros. Hay unas fechas que están establecidas de una manera muy precisa, con ese año de 2018, como tú muy bien has señalado, y con ese accidente que es el que constituye el verdadero eje de la obra. Tanto lo es que el capítulo primero, que es el que ocurre en la nebulosa de lo sobrenatural, ese capítulo primero termina y solo entonces sabré por qué me extrañaba que no me hubiese preguntado por el accidente. ¿Y qué accidente era el que podía preocuparme, sino el mío? Deja muy claro, es decir, un lector avezado, ¿no?, a recoger sobre todo en el arranque y en el cierre de los capítulos las referencias esenciales para la construcción narrativa, que va a haber un accidente, que te vas a topar con un accidente, y eso es lo que llega a ocurrir de esa manera. Entonces, claro, ahí hay tres tiempos que están muy bien señalados por ti, con apoyo en lo que Jaibois determinaba y que se va viendo además en el hecho de que los capítulos, digamos, que remiten al pasado, al noviazgo del periodo de la adolescencia que transcurren en esa Pontevedra que es tan conocida por el novelista periodista, están contados con una lógica, es decir, que están
son como pequeños cuadros de costumbres, porque nos van llevando pues, por las calles, por los rincones, por los lugares en los que los jóvenes pues, tendrán que entretenerse, ¿no? O tendrán que salir en esa Pontevedra, mientras que luego hay otro espacio muy diferente que es en el que se mueve sobre todo la abuela de César Estevo y Solina, que ya está cerca de la costa, ¿no? En el punto en donde desembarcan la droga, que es el motivo, ¿no?, que le lleva a este joven, que es un inadaptado, a engancharse en un tráfico que acaba marcándolo de una forma definitiva. Entonces, evidentemente, la novela, al principio, cuando uno la va leyendo y va pasando en unos capítulos que te dejan bastante confuso, porque te das cuenta que hay capítulos que no tienen coherencia discursiva frente a otros que la tienen de una forma muy cierta, todo se aclara en el momento en el que uno descubre ese accidente que está al final del capítulo 1 a qué se está refiriendo, ¿no? Y eso ya en el capítulo cuarto, pues uno se lo encuentra, ¿no? El tren a Málaga, solo en la cafetería, y fue, perdón, el tren a Málaga frenó de repente, como si se hubiese estrellado contra algo. Me quedé solo en la cafetería y fue entonces cuando sentí como si mis ropas o mi olor hubiesen llegado de un lugar lejano. El parón duró al menos 2 horas. Claro, la novela está llena de trampas, ¿no? Porque uno luego se da cuenta, como tú muy bien has dicho, que el Mirafiori en el que viajaba con esos 6 kilos de droga, que la abuela de César pues le había enseñado el lugar en el que estaban escondidos, los estaba bajando para comerciar, trapichear con ellos y aparte de consumirlos, ¿no? Pero entonces uno dice, bueno, ¿y qué hace en el tren al mismo tiempo? ¿Estaba en el coche o estaba en el tren? Claro, son tiempos que se van superponiendo. De ese modo, todo se aclara cuando llegamos al epílogo, que es fundamental, ¿no? Porque ocurre en ese orden, digamos, de la realidad. Entonces, si cogemos el capítulo 1 y cogemos el arranque del epílogo, nos daríamos cuenta del uso intencionado que hace High Voice. Para mí es una de las mejores cosas, uno de los mejores aspectos de la obra, de las formas verbales, porque comenzar una obra utilizando el futuro le deja al lector en una situación, pues diríamos casi de desamparo, ¿no? Porque diciendo, bueno, este futuro, ¿a dónde me va a llevar, no? No me esperará dentro de la estación, sino en la calle, apoyada en la puerta de un Fiat 131 Mirafiori, con un Ducados en la boca para encenderlo con una cerilla en cuanto me vea, como si su director le hubiese dicho acción. Pero luego llegamos al epílogo y nos encontramos el mismo arranque, pero no ya en la voz masculina de ese narrador que carece de nombre. Llevamos ya varias novelas en las que se está jugando esa técnica de no dar nombre a los protagonistas, ¿no? No tiene nombre porque está muerto, no tiene nombre porque lo ha perdido su identidad de vivo, diríamos, ¿no? Y en el arranque del epílogo tenemos lo mismo, pero en pasado. No le esperé dentro de la estación, sino en la calle, apoyada en la puerta de un coche. No se dice la marca, porque el Mirafiori ya estaba totalmente destrozado, con un Ducados en la boca para encenderlo con una cerilla en cuanto lo viera, como si mi directora, es el único cambio, me hubiese gritado a acción. Claro, no llegan a encontrarse. Es decir, ahí estamos, no llegan a verse en ese preciso momento, porque quien viaja a Málaga con la excusa de hacerle una entrevista a esta Mariola Campuzano, a la abuela de una de sus amantes, o Ruth, que la ha mencionado Manuel, en ese viaje en el tren corresponde al periodo, a esos 5 años, en donde está muerto, en donde es un fantasma y en donde está persiguiendo
obsesivamente a Valen, su recuerdo, su olor, la vida que llevaron juntos, ¿no? Ese proceso de odio-amor que está también construido a lo largo de la obra, ¿no? Porque indudablemente el tema del amor, como muy bien también ha destacado Manuel, y el propio High Boys lo ponía en juego en una cita, es otro de los grandes asuntos, ese amarse tanto que implica destruirse mutuamente, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en la relación que iban manteniendo el protagonista sin nombre y Valen, que tiene el don de ver a los muertos, pero que hace una fulgurante carrera como actriz hasta el punto de dejar relegado a su novio, que actúa un poco como secretario suyo y como forma de vengarse, pues se enrolla con las amigas, consume todo tipo de estupefacientes o de drogas, va minando el terreno de la relación sentimental, pero como un modo de vengarse de aquella a la que más quiere, ¿no? Por eso la pregunta que le hace ya desde muerto, ¿me quieres más que a tu vida? Claro, constituye en sí misma un oxímoron que ya permite pues ir cerrando toda esa serie de relaciones. Entonces, claro, el epílogo es lo mejor de la novela, ¿no? Es un largo monólogo que arranca de todos los diálogos tensos que habíamos tenido anteriormente y que terminaba en ese eres tú. Es decir, cuando Valen, que puede ver al fantasma del protagonista sin nombre, le mira a, no sé si tendrá ojos, y le dice quién está organizando todo este proceso, ¿no? de destrucción del piso en el que hemos compartido nuestro amor y nuestro desamor, toda esa ruptura, ¿no? Esas caídas, que sí, que recuerda a tantísimas películas, ¿no? Que todos tenemos en la memoria y que han sido citadas por Manuel, eres tú, ¿no? Para que adquiera ya esa condición, tú, mi amor, eres tú, como le dice de una forma precisa. Entonces, claro, hay 5 años en los que el fantasma del protagonista está persiguiendo a esta mujer que ve fantasmas, ¿no? Y ahí cuando le dice, ya no estás, lo sabes, saliste en las noticias, casi descarrilas un tren tú solito con el coche de mi padre y creíamos que ya no valía para nada. Sonreí con amargura por aportar una referencia a ese toque de humor gallego que tiene un punto de humor negro también en este sentido. Entonces, la novela no tengo muchas más referencias, pero voy a dar paso a los compañeros del grupo por si quieren intervenir, pues está girando sobre ese aspecto. Le decía Manuel antes de entrar en la grabación que este hombre, pues aparte de desempeñarse como periodista en distintos medios, en Pontevedra, en El Mundo, en El País, etcétera, estudió filología. Entonces, una de las mejores descripciones que yo he visto de lo que en la Edad Media se llamaba la egritudo amoris, la enfermedad del amor o el amor ereos, el amor como una locura, se encuentran aquí en estas páginas, como va sintiendo el protagonista sin nombre, también valen ese proceso bueno, de disolución prácticamente del ser, de abandono de la conciencia y de dejarse morir lentamente por estado al que el amor, que es siempre negativo, ¿no? Dentro de las concepciones que arrancan de la Edad Media, los arrastra, ¿no? Hasta consumirlos, que es de algún modo lo que aquí se está poniendo también en juego. Luego habría, claro, el otro tema que es puramente gallego, ha mencionado Álvaro Cunteiro, ¿no? Torrente Ballester, desde Valle, ¿no? Es decir, la literatura gallega está teñida, ¿no? de episodios en donde encontramos esquemas narrativos muy similares, por no mencionar El bosque animado de Fernández Flórez, que yo creo que es la mejor muestra, ¿no? De ese espacio galaico que tiene más vida que los propios habitantes que lo ocupan, ¿no? Entonces, bueno, el encontrarse en el bosque animado la Santa Compañía como procesionando, ¿no? Por utilizar un verbo de estos días, por esos bosques, todos los muertos yéndose en fila, pues bueno, claro, nos hace pensar que si el
el tal César sale del mar, que si el general Martínez, que Isolina y Elba posiblemente, bueno, no posiblemente, estén muertas, ¿no? En los capítulos en los que está muerto también el protagonista. Claro, la presencia de la muerte es continua, y hay un vínculo con la vida, ¿no? Es decir, hay seres. Esa pregunta que le plantea, aquí también sale un psiquiatra, ¿no? Esa pregunta que le plantea a un psiquiatra, ¿no? Y dice, Valen, sobre ese don, dice, ver fantasmas me enseñó a ver de qué están hechos, de qué están hechas por dentro de nuestras vidas, pero eso no me hizo mejor persona, sino un poco peor. O cuando añade, la única enseñanza de llevar 30 años viendo fantasmas es otro toque de humor, o no lo sé, es que los muertos están un poco locos. En fin, con esto acabo. A mí me hizo gracia, ¿no? Pero me hizo también pensar si verdaderamente los muertos podrían sentir, ¿no? Esa locura a la que habían sido llevados, que sería también la propia locura del amor. Termino con esto porque no quiero ocupar más tiempo. Gracias por vuestra paciencia. Perdona un momento, José Luis, porque siempre una vez que termino yo con mi intervención le doy la palabra al ponente, y una vez que Manuel haya ya dicho lo que le haya parecido, porque a lo mejor me dice es que no te has enterado de nada, vuelve a leer la novela, te doy a ti la palabra, José Luis. Manuel, ¿quieres añadir alguna cosa? Así, brevemente, sería injusto no pararse un poco más en el acierto que supone ese futuro con el que empieza tanto el primer capítulo como el Sí. epílogo, que tiene además, para mí tiene otro acierto. Yo a eso lo llamaría casi un futuro profético. El narrador profetiza cómo va a estar ella, porque la conoce tan bien, que va a estar como él piensa que va a estar. Pero cuando Valen habla en el epílogo, el narrador se ha equivocado en cómo va vestida. Y eso es un asunto muy importante para Valen. Es decir, no la conocía tan bien, o ya se le ha olvidado cómo era, porque él dice que va a llevar un vestido y ella dice que va a llevar una blusa que le dejaba sus lunares al descubierto. Y hay otro momento en que el narrador la encuentra guapa porque está precisamente con esa blusa dejando el libro, el famoso libro donde guarda las cartas de César Estevo. Es esa escena que luego acabamos sabiendo que ha estado ensayando durante mucho tiempo, esperando a que apareciera para que fuera algo casual. Entonces Como buena. a mí me parece un acierto, ya que hemos puesto el epílogo, me parece un acierto decir, cuidado, que no lo tenía tan claro, que se ha equivocado en cómo iba a estar vestida. Eso es imperdonable para un fantasma enamorado, desde mi punto de vista. Y luego hay otra idea, puesto que estamos ante una relación, lo que llamaríamos ahora una relación tóxica, con la idea de protegerse. Hay una petición de Valen en el momento de la separación, en un WhatsApp, que es sigue protegiéndome siempre. Él no lo entiende y responde de otra forma, pero lo que le está pidiendo es que lo proteja también como fantasma. Es muy curioso y a mí eso me gustó específicamente. Y de humor ya no quería incidir antes en que el humor a veces puede ser un humor irónico, inteligente, como por ejemplo cuando el periodista dedicado a escribir obituarios dice que la editorial debe estar muy contenta con él porque es el primer escritor español que va a escribir obituarios y además el primer periodista que no pretende escribir una novela. Y eso dicho ahí, a mí me ha hecho reír, y en algún otro momento, cuando empieza a pasar revista a su estilo como escritor de obituarios, ese fantasma que está escribiendo y que dice que relaciona el estilo con la comida. A medida que mejora la comida, va mejorando la escritura, se va librando. Si come esto, pone adjetivos de este tipo. Eso también es una ironía que me ha gustado, tremendamente fina, y también se necesita a veces un humor un poco bestia, siempre que nos metamos con nadie, aunque no sé a algunos creyentes cómo les sentará lo que tenía previsto en la página 56. Los adolescentes que, puestos ante la tesitura de seguir manteniendo una relación sexual, se cortan, se paran porque es pecado, y dice, Dios se descojona desde el interior del armario, lo ve todo desde cualquier parte, pero le gusta esconderse para migrar por un agujerito, es una parafilia, según me dijo Val.
Dios es humorista. Es más fácil creer en él si sabes que siempre está de cachondeo, si bien tiene algunos problemas con los límites del humor. El límite del humor, eh, Dios, te has pasado, porque mira que decirle que sacrificar a su hijo, a este buen hombre, y luego cuando ya se lo va a cargar le dice que no, hombre, que era una broma. Eso que está justamente antes de este párrafo sería otra muestra de otro tipo de humor que puede ser no tan fino, un poco más bruto, si queremos, y que está explicado tal y como se explica Javois cuando habla. Tiene el mismo estilo de oralidad casi que el propio autor. Solamente era por hacer esa votación. Yo creo que hay que dejar señalados, mejor dicho, los que pueden ser aciertos de la novela, que tiene y tiene Sí, muchos. efectivamente. Bueno, gracias Manuel por completar ya un poco más la exposición que habías hecho. José Luis, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. He querido intervenir pronto porque tengo que salir, me tengo que ir ya. A las entrevistas. Sí. A mí me ha encantado la presentación, Manuel. Ya, vamos, ya lo he comentado antes. La obra es que me parece muy compleja de analizar porque hay que estar muy, muy atento en su lectura. Ante todo, me ha entretenido mucho, me ha resultado muy, muy fácil de leer. Y sobre todo lo que me ha gustado es que el narrador habla de una forma descarnada sobre temas que nadie suele confesar en público, pero que con los que nos sentimos pues muy identificados, ¿no? Son pensamientos que son muy particulares que yo creo que no nos atrevemos a contar a nadie, ni a los más cercanos. Y desde luego que el final pues me ha parecido muy, muy conseguido y difícil de analizar por todos los matices que has comentado muy, muy acertadamente. Me ha gustado tanto la exposición como la lectura de la obra. Muy bien, José Luis. ¿Quieres indicar alguna cosa, Manuel, a la intervención? Pues nada, lo único que puedo hacer es dar las gracias por una alabanza inmerecida a todas luces, José Luis. José Luis, te lo agradezco mucho, pero no es para tanto, de verdad. Muy bien. A ver, ¿alguna otra intervención? Sí que es un acierto la arquitectura de la novela, ¿no? Por apuntalar, que creo que también Manuel lo estaba comentando en relación a la construcción de las formas verbales, porque el inicio, tanto de la primera parte que corresponde al narrador masculino como la voz ya femenina de Valen, evidentemente, claro, ahí hay una serie de correlaciones paralelísticas, ¿no? Pero hay que pensar que ella es una actriz, ¿no? Y el cierre de la novela, que ya no destripamos nada más, está mm, eh, mostrando, ¿no? En la soledad en la que se queda esta actriz y la pose de la soledad tal y como la refleja. Hemos venido al mundo para escuchar acción y actuar, actuar sin parar, incluso aunque se baje el telón y se vaya la gente y se apaguen las luces y no quede nadie, nadie, solo yo. Entonces, claro, esa soledad de Valen, que es la que puede ver a los fantasmas, a César, porque es un triángulo, ¿no? En buena medida, el que se establece, ¿no? Los celos enfermizos que llega a tener el protagonista anónimo de César, sobre todo cuando ve las cartas y se las lleva a la abuela para que pueda descansar en paz, es otro de los aciertos que le podemos, ¿no? Establecer a esta obra. A ver, ¿algún comentario? Sí, Sara. Buenas tardes. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te oye muy bien. Ya decías que no lo habías terminado, pero bueno, ya Sí, con que lo habías terminado. es que no me ha dado tiempo de darle primero las gracias a Manuel porque ha estado muy bien su presentación. Y nada, yo solo quería añadir que me hizo mucha gracia que siendo él periodista, como que lanza Mm, muchas pullas a su profesión, ¿no? Dice, mm, la basura más grande a la que ha sobrevivido este país es el periodismo, o tiene otra también de también había periodistas, pero preferíamos no alternar demasiado con ellos. Nos parecía mm. admirable la capacidad que tenían de hablar de su trabajo durante horas. Y no sé si esto es un pensamiento del narrador o puede que también sea una opinión del autor. No sé, me ha llamado la atención y quería comentarlo simplemente. Sí.
Que te responda Manuel porque ha diseccionado muy bien la carrera de periodista de High Voice y lo conocía antes como periodista. Me pasaba a mí lo mismo que como novelista. Bueno, yo creo que esto es muy del gusto de Manu, como se llamó a sí mismo en uno de sus libros autobiográficos, pero que es muy propio de él, que sí, precisamente yo había dejado un poco en el tintero, os pongo la diapositiva, lo que opina él del humor y dice, encontrar el lado cómico y el lado humorístico de las cosas debería ser una obligación ética. Si yo algún día estoy en el entierro de una persona querida y hay alguien riéndose sin que le falte el respeto a nadie, esa risa sería muy bienvenida, me parecería muy sano. Es una señal higiénica como sociedad que nos podamos reír absolutamente de todo. Y sobre todo de uno mismo y sobre todo de su profesión. Yo creo que eso es una idea del narrador, pero que también la tiene el autor. Yo me atrevería a apostar que al autor no le importa reírse de su profesión, no le importa si hace falta reírse del mismo, con el carácter que tiene, con el carácter que muestra en todas sus comparecencias en público. Yo apuesto Así. por eso. Me puedo equivocar, no lo conozco personalmente, pero apuesto por eso, apuesto porque él estaría encantado de reírse hasta de él mismo, si hiciera falta. Y así es, en efecto. Es un ejercicio también de catarsis, ¿no? De liberación de todas las angustias que puede conllevar la carrera periodística, ¿no? Y al mismo tiempo las imposturas, ¿no? A las que se ven obligados. Mar, cuando quieras, por favor. Buenas tardes, Mar. Sí, no te oímos. No sé si es que no has puesto el micrófono. Mira a ver si lo tienes pinchado. No, no nos llega. Ya, efectivamente. Bueno, pues lo sentimos nosotros también, ¿eh? A veces a lo mejor tienes algún fantasma metido en el ordenador y te está impidiendo intervenir después de lo que hemos ido viendo. Bueno, pues no sé si tenéis algún otro comentario. Es una novela, pues sí, agridulce. Hay cosas que yo cuando la iba leyendo que me iban gustando bastante, otras en las que me sentía confuso, como he dicho antes, pero luego ya cuando entendí cuál era el talante de ese narrador protagonista, porque además yo sin un nombre, pues claro, no puedo establecer una identidad precisa del personaje. Por eso decía que ya hemos visto alguna otra novela que recurre, ¿no? a esa técnica de dejar sin nombre a los personajes, ¿no? Y esta era una de las circunstancias más llamativas de esta obra. Luego ya dices, es un acierto, está bien que lo haya hecho así, ¿no? Pero que le exige al lector mucho trabajo, sobre todo en esos 15 primeros capítulos, saber en qué nivel se está moviendo, ¿eh? En el nivel de los cuadros costumbristas del noviazgo en Pontevedra o en el nivel ya de la ruptura ocasionada por ese, no se sabe bien quién ha bajado la escalera a toda prisa cuando ya el hogar, la casa común se les cae encima. El tema de los celos, ¿no? La historia de encuentro, desencuentro, nos está diciendo Marc, que era por la que iba a girar su intervención, se sostiene por sí misma. Efectivamente, es que uno de las líneas discursivas de la novela es esa relación amorosa tóxica, como la ha denominado Manuel, pero que de algún modo implica una dependencia absoluta del uno hacia el otro, ¿no? Es decir, esos juegos que llegan a tener, de citarse en determinados lugares sin verse solo para sentirse. Eso es lo que de algún modo explica el futuro y el pasado del capítulo primero y del epílogo. Es decir, aún ya con la muerte como abismo, siguen sintiéndose o siguen notando la presencia el uno del otro. La figura de César nos explica, pienso yo, sobre todo
la trama de Valen. La trama de Valen, que está vinculada, ella iba a pasar los veranos a una casa de la aldea donde vivía César. De niños trabaron una amistad muy fuerte, luego claro, la vida los separa, pero es ella, ¿no?, la que lo hace huir, y al mismo tiempo le permite, ¿no?, al novelista meter el tema del narcotráfico en las costas gallegas, ¿no?, y el modo en que se utiliza a los jóvenes que están, en fin, sin mucha ocupación para tirar de ellos. Así es. Sí, ¿querías añadir algo sobre el personaje de César, Manuel? Yo creo que era sobre todo pues el tema de la droga, el eslabón, ¿no?, que nos permite meterlo de lleno. Sí, pero César yo creo que permite bastantes cosas. Permite al mismo tiempo que meter el tema de la droga, que si no está ahí presente ya diríamos qué cosa tan rara, porque el personaje Los Oslaya, al hijo del notario no le iban a ofrecer droga cuando era estudiante, pero César permite introducir el mundo de la droga, presentar los problemas de la gente que se ha tenido que marchar por enfrentamientos, permite preparar el accidente del protagonista, si no habría que haber preparado el accidente de otra forma, permite también que Chumbi sea el narcotraficante que los ha conocido de niño, permite relacionar el mundo de Madrid, del narcotráfico y de los yonkis, con el mundo de Galicia, que es ese viaje que han hecho tantos narcos gallegos, y sobre todo permite introducir ahí, sin César no tenemos Isolina, y sin Isolina nos quedamos sin la sabiduría popular que le está dando a entender muchas cosas al narrador. Yo creo que esa es la justificación principal. Yo Isolina, sí que es un personaje que me gusta como lo ha introducido, me gusta mucho. Isolina aparece viva y aparece muerta en las dos facetas en las que lo vemos. Y además César, hay que añadir, tú lo has señalado, las cartas, pero las cartas no importan tanto por lo que se escribe, sino por los dibujos en los que reconstruye la vida de la hermana. Entonces, ese aspecto a mí me llamó muchísimo la atención, el poder de la imagen que tiene este joven César, que tenía muchos problemas de adaptación, pero que en cambio era capaz de recrear minuciosamente con esos dibujos diminutos una infancia de la que ha sido arrancado la fuerza. Simbólicamente es un aspecto importante. Y sí, también yo al personaje de César también le veo otra cosa importante. Nos permite saber que el narrador también ve muertos, como dice la abuela de César, porque el muerto quiere que lo vean, y nos permite también crear una zona secreta entre Valen y el narrador. Valen no cuenta nunca cómo ha sido su relación con César. La esconde aparente, pero involuntaria o voluntariamente con actos como de quererla mostrar, pero ahí tiene un secreto, una zona secreta de la que no hace partícipe al narrador. Entonces yo creo que eso sí que justifica una situación de celos, aunque luego acabe aclarando la historia, los celos van a venir porque no nos decíamos todo, no nos conocíamos tan bien como creíamos. Es el descubrimiento del narrador. Y luego el lector también descubre que es verdad, porque no ha adivinado cómo iba Valen vestida, que era lo que habíamos comentado antes. Conforme. Sí, tienes razón, Mar. Hay trampas en la obra, ¿no? Y caemos en ellas, pero luego sabemos vivir a medida que nos vamos dando cuenta de esos dos niveles, de lo sobrenatural y de lo real, que se van cruzando continuamente. Hombre, pues eso es una relación de niños, ¿no? Y lo ayuda. De algún modo, pues es ya lo que nos permite explicar la conexión que llega a tener luego con las ancianas que ve en la iglesia y ese enfrentamiento que queda así señalado. Sí. Muy bien. Pues ha sido una de las sesiones más largas, ¿no? La novela, yo en principio no pensé que fuera a dar para tanto y podríamos seguir hablando de ella aún mucho tiempo, pero voy a poner ya punto final a la grabación. Sí, vamos a ponerla.